¿Cómo están? Mucho gusto por acompañarnos. Muchas gracias además de compartir con nosotros estos minutos dedicados a la actividad, el pensamiento, la reflexión en nuestra facultad. Hoy día vamos a conversar con el subdirector de investigación de la Facultad de Humanidades y Filosofía y Humanidades, hay que decirlo exactamente. Rodrigo Carmi, por supuesto, además profesor del Centro de Estudios Árabes y del Departamento de Filosofía, por supuesto. Rodrigo, bienvenido, muchas gracias y un gusto compartir estos minutos contigo. Sí, igualmente. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Oye, lo que nos convoca hoy día es un documento que tú has elaborado con la profesora Alejandra Botinelli, que tiene un nombre muy sugerente y que se abre a muchas posibilidades, pero que en este caso el documento mismo está referido a dos o tres cuestiones bien puntuales y bien urgentes quizás del momento que viven las humanidades. El título es La cuestión de las humanidades, pero si me permites decirlo, de alguna forma está mirando este documento la manera como se produce conocimiento y cómo esa manera de producir conocimiento condiciona las posibilidades de desarrollo, de expansión, particularmente de las humanidades. Exactamente. ¿Por qué se metieron en este tema? ¿Por qué provocar esta discusión, esta reflexión? Bueno, fundamentalmente porque asistimos hace ya mucho rato, hace ya mucho tiempo, a lo que podríamos llamar una crisis de las humanidades, que se expresa de distintas maneras. Se expresa, por así decirlo, en la reducción de presupuestos, ¿no? Se expresa en la poca importancia que tiene la voz de las humanidades en el circuito de los saberes, ¿no? Y se expresa fundamentalmente en distintas formas de pensar la educación, que la educación parece ser que se ha escindido totalmente del espacio de las humanidades y ha devenido algo así como un saber técnico gerencial, ¿no? En ese contexto nos parecía que había una pregunta urgente que está hace muchos años dando vuelta y que resultaba fundamentalmente decisivo ponerlo en tela de juicio, pero no centrar la discusión como se había hecho hasta la fecha, colocando el problema de la universidad y la relación eventual con las humanidades, sino más bien colocar el modo de producción del conocimiento, ¿no? Que de algún modo tiene como uno de sus dispositivos centrales a las universidades, pero que no se reduce ese modo de producción de conocimiento a las mismas universidades, y que ese modo de producción de conocimiento que está condicionado por la actual matriz neoliberal, ¿no? Produce una crisis muy sustantiva en el ámbito de la producción de conocimiento de las humanidades, porque subroga a las humanidades a los cánones de las ciencias gerenciales, por decirlo de alguna manera, impidiendo que las humanidades propongan, por así decirlo, un conjunto de criterios de evaluación que mida su propia consistencia, sus propios devenires, ¿no? Esa sería un poco la cuestión, y queríamos plantearlo a modo de la cuestión de las humanidades por subrayar la dimensión política que tiene este problema, que nosotros pensamos que no es un problema puramente epistemológico, sino que es un problema político porque tiene que ver precisamente con el modo de producción de un determinado conocimiento. Y cuando habla, Rodrigo, del modo de producción, está hablando de una manera a que se induce, a que se obliga a los académicos a ir generando su trabajo, y particularmente en el caso de las humanidades, restándole los tiempos, los procesos, las formas de reflexión y de influencia finalmente, claro, en la sociedad. Claro, en el fondo un modo de producción es una forma práctica de constituir pensamiento, ¿no? Pero que no es inocente, en definitiva. Que no es inocente, que tiene su lugar y que tiene su lugar de donde se dirime, ¿no? Su instancia, su jerarquía, ¿no? Y que obedece fundamentalmente a una matriz que responde básicamente a las exigencias de grandes instituciones supranacionales de carácter financiero, no solamente el Fondo Monetario Internacional, sino sobre todo el Banco Mundial. Entonces, el problema acá es que es un asunto geopolítico, la cuestión de las humanidades en el fondo. A ver, explica un poquitito. Claro, es un problema geopolítico porque lo que se juega es un modo de producción hegemónico, digamos, que ha sido instalado por distintas capas de institucionalidad,
supranacionales y nacionales, ¿no? En la que se cristaliza, por ejemplo, algunas formas institucionales como el caso de CONICET o FONDECIT, ¿cierto? Que ponen en juego esa matriz, ponen en juego ese modo de producción y que posteriormente también se impone ese modo de producción hegemónico a el campo de las distintas universidades y sus distintas facultades y al mismo tiempo en sus distintos departamentos. Es decir, desde las grandes estructuras hacia los pequeños procesos de producción de conocimiento. Es una suerte de secuestro de la capacidad crítica del pensamiento. Bueno, lo que nosotros planteamos básicamente es que, quiero dejar bien en claro esto, ¿no? Sí. Un secuestro, perdón, que tiene como norte sostener un modelo de desarrollo, una forma de organización, ¿no? Sí, o sea, quiero dejar bien en claro dos cuestiones que me parecen centrales. Una es que no se trata, digamos, el documento no trata de reivindicar la idea de que necesitamos más recursos para las humanidades simplemente, sino que más bien lo que intentamos pensar es que la reducción de recursos para las humanidades es un síntoma de la crisis en la que las humanidades han sido confiscadas por una tecnocracia de carácter neoliberal. ¿Qué significa que las humanidades sean confiscadas por una tecnocracia neoliberal? Que se le ha impuesto un modelo de producción de conocimiento que le es ajena a la tradición de las humanidades, pero que ese modelo o ese modo de producción de conocimiento, ¿cierto?, tiene por fin y tiene como pivote, primero, tiene como pivote fundamental la noción de capital humano, ¿ya?, que es una noción gerencial que se introduce, ¿no?, al ámbito académico y a otros ámbitos, pero fundamentalmente al ámbito académico, y tiene por fin, en último término, la acumulación de capital financiero, ¿no? La cuestión central ahí es capital humano en orden a la acumulación sustantiva de capital financiero, donde las humanidades están reducidas exclusivamente a la dinámica del paper, ¿no? El académico, a la indexación, la revista que se leen entre ustedes. Exactamente. Y ni siquiera se lee. Y ni siquiera se lee. Ahí los porcentajes de lectura de las revistas indexadas son horribles. Son paupérrimos. Horribles de malos, digamos. Exactamente. Claro, y además no solamente hay malos índices de lectura de las revistas, sino que además está el ordenamiento, hay un cierto orden del discurso que ha instalado un léxico que es completamente ajeno a la tradición misma de las universidades y de los modos de producción que han tenido las humanidades tradicionalmente. ¿Y por qué las universidades estatales? En dictadura se entiende, no hay ninguna posibilidad de reacción, ya, ¿para qué vamos a ahondar en eso? Pero ya en un 30 y algo años de proceso democrático, ¿por qué las universidades, particularmente las universidades estatales, las universidades, o nuestra universidad, ¿por qué no reacciona? ¿Por qué se deja cooptar por esta lógica de entrar a este claro. modelo? ¿Qué pasó? ¿No nos dimos cuenta? Sí, yo creo que es una buena pregunta, es una pregunta política, toda vez que, digamos, un documento como este debería haber llegado hace 20 años, digamos, ¿no? Cuando comienzan estos modos de producción a impregnar el campo universitario, ¿no? Yo creo que hay una discusión política e histórica muy de fondo que habría que dar y que tiene que ver con las condiciones de la transición política y sobre todo de los baches de esa transición política que nunca logró restituir la democracia en el campo de la cultura, sino que sustituyó la democracia en el campo cultural por la mediatización espectacular, ¿no? Es decir, para decirlo de otra manera, cambió la discusión crítica, reflexiva, por la farándula, ¿no? Y eso impidió, en último término, la conexión entre el discurso de las humanidades y la democracia. Entonces, esto es un punto central y yo creo que tu pregunta creo que está apuntando hacia allá, ¿no? Este documento tiene por objetivo mostrar que el problema de la humanidad es un problema político, porque lo que se juega en la reivindicación o no de las humanidades es la posibilidad de la democracia, ¿no? Dado que las humanidades orientan de algún modo, dan un campo de algún modo en donde aparece la idea de un pensamiento que es intempestivo, un pensamiento que
se mide críticamente con su presente y no un pensamiento que simplemente es predecible y que es calculable en relación a sus pasos, digamos, en una cierta rutina característica, por así decirlo, del capital financiero o de cualquier tipo de mecanismo en base a ese modo de producción, ¿no? Yo diría que cuando decimos que las humanidades están confiscadas, queremos decir que el pensamiento en general está confiscado porque la transición política en Chile no logró restituir el campo democrático de la cultura. Este es el punto que me interesa, ¿no? Y este es el punto que de algún modo explica por qué las universidades, estatales o no, pero sobre todo las estatales, no solamente se fueron adecuando a las lógicas que hace que estas universidades aparezcan como supuestamente equivalentes a las universidades privadas y por lo tanto respecto del Estado, el Estado no tiene no les da ningún privilegio en ese sentido, sino que además aceptaran ese modo de producción de conocimiento fundamentalmente por una gran parte de los académicos que algunos reaccionaron, ¿no? Pero otros se mantuvieron, digamos, perfectamente acomodados al espacio y al modo de producción que está instalándose. Yo creo que ese no es un problema, quiero insistir, no es un problema simplemente individual de que ciertos académicos, ciertas comunidades académicas, digamos, hayan sido conservadoras, que seguramente lo fueron, sino que ahí se desplegó una dimensión hegemónica sobre la que habría que hacerse cargo, donde la transición política me parece que quedó al debe con la restitución del campo cultural, ¿no? Permíteme contarle a quienes nos están mirando, tanto en redes sociales como en nuestro boletín especial. Los que están en el boletín especial viendo esta conversación ciertamente tienen el documento inmediatamente pegado a esta conversación. Ahí está completo, y los que nos están viendo a través de redes sociales les comentamos que está justamente en la página web de la facultad, y ahí pueden encontrar este documento, que no es un documento largo, que es un documento de fácil acceso, lo puede leer, claro. Incluso no se necesita ser especialista en absoluto para entrarle a él, y que es un documento más bien sugerente, que abre, no sé si me equivoco, me corrige Rodrigo, pero sí, yo tengo la sensación de que abre la reflexión sobre este punto, sí, y que sugiere muchas líneas de discusión. Por ejemplo, esto último que tú estás comentando ahora no está necesariamente, claro, explícitamente señalado en el documento, está más volcado al tema de cómo se financia, el rol de Fondesit, etcétera, pero te abre el espectro de esta conversación que tiene que ver con la cultura, porque finalmente a mí me queda la sensación de que lo que vivimos en términos de cómo se desarrollan las humanidades y en realidad en general el conocimiento es una forma cultural que ha ido ganando, al ser hegemónica quiere decir que ha ganado una pelea no menor. Sí, sí, solamente quería decir una cosa, o quizás dos cosas, ¿no?, que me parece que pueden ser interesantes a esta conversación. Una es que yo diría que la crisis de las humanidades no sintomatiza simplemente la confiscación de las humanidades como conjunto de saberes, ¿ya?, o como conjunto de disciplinas, ¿ya?, sino que confisca, ¿no?, el carácter intempestivo del pensamiento en general. A lo que me refiero con esto es que la crisis de las humanidades sintomatiza no solamente que, por ejemplo, filosofía esté siempre puesto en cuestión, no solamente a nivel escolar, sino que una reducción de recursos a nivel de investigaciones, sino que también en el campo de las llamadas ciencias duras, la física, la química, etcétera, se privilegian investigaciones más de carácter, por así decirlo, práctico, técnico, antes que investigaciones de carácter más índole especulativa. Porque las ciencias llamadas duras tienen un trabajo especulativo fundamental, por cierto, ¿no?, cuestión que el siglo XX atestigua de manera radical, ¿no?, desde Bohr, Einstein hasta la actualidad. Bueno, hay un libro, ¿no?, donde los llaman los filósofos de la naturaleza. Absolutamente. De hecho, ¿no? Entonces, la cuestión tiene que ver con una crisis general del pensamiento, no simplemente con una crisis general de los saberes humanísticos, ¿no?, y menos aún con un problema que tenga que ver con cuántos recursos van a ser asignados a humanidades o no. El problema no es solo la cantidad de recursos, el problema es fundamentalmente el modo de producción del conocimiento que confisca el pensamiento
y neutraliza su capacidad crítica para medirse con el presente, ¿no? De alguna manera la especulación parece que se quiere reservar para las bolsas de comercio, que se quede ahí. Exactamente. Es un buen lugar. Es un buen desplazamiento del significante especulación del ámbito metafísico al ámbito financiero. Está ahí, hay que ir a la bolsa. Hay algunos importantes dignatarios que se han dedicado a la especulación. Rodrigo Carmi, 1.000.000 de gracias por darnos estos minutos y haber compartido. Igualmente. Y los invito de nuevo a leer este documento y a participar de esta discusión que es un inicio. Sí, yo creo hay mucho que darle vuelta. Yo creo que es un documento que abre posibilidades. Hay muchos temas pendientes, no solamente el tema de género, el problema colonial que está puesto en juego en los modos de producción de conocimiento, sino también la crítica que habría que hacer también genealógica de cómo las humanidades también en el siglo XIX ya comenzaron con el mal pie, porque comenzaron intentando competirle a las ciencias físicas, ¿no? En toda la discusión que se da en Alemania con Dilthey o en Francia con Comte en ese sentido resulta absolutamente sintomática y hay que volver sobre esa discusión evidentemente, ¿no? Muchas gracias de nuevo, Rodrigo. Gracias a ustedes. Por supuesto, muchas gracias por acompañarnos.